Personal y yo nos hemos visto obligados a dar esta rueda de prensa para desmentir con pruebas y argumentos las mentiras y falsas acusaciones que dos extrabajadores municipales, choferes, bombero, hicieron la semana pasada. Es ciertamente triste que uno tenga que salir a explicar un proceso de funcionarización y a desmentir las acusaciones de dos señores que han finalizado su relación con el ayuntamiento al haber sido cubiertas sus plazas por funcionarios de carrera o interinos tras un proceso de oposición basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Antes de hablar y explicar los casos particulares de cada uno de los dos extrabajadores denunciantes, hablaremos del contexto y el proceso llevado a cabo. En primer lugar, era, y es objetivo básico de este equipo de gobierno, la funcionalización del personal del parque de bomberos, con el fin último, evidentemente, de mejorar la calidad en la prestación de un servicio prioritario para los ciudadanos. En ese proceso se crearon 3 plazas de bomberos funcionarios a cambio de la amortización de 3 plazas de bomberos laborales que estaban cubiertas de forma temporal y con unos objetos de finalización de sus contratos muy claros y definidos, como posteriormente demostraremos el concejal y yo, además con documentación. Durante todo este proceso es público y notorio, como ustedes bien saben, que el Partido Popular de Benavente se ha opuesto de forma radical a la funcionalización por razones de interés personal, por razones familiares, que nada tienen que ver con el interés general que debe de primar en este servicio y cuyo objetivo principal es contribuir a la prevención y seguridad de las vidas y bienes de la ciudadanía. En segundo lugar, tengo que decir que el concejal de personal y yo, como ya hemos dicho en varias ocasiones, solo hemos mantenido una única reunión con el personal del Parque de Bomberos, en este caso, y fue en verano del año 2016, con el fin de explicar con detalle el proceso de funcionalización que tendría lugar durante los meses siguientes y que finalizó el pasado mes de septiembre, en este caso, tras la finalización del proceso. En esa reunión se hizo una descripción detallada de lo que iba a ocurrir y de las plazas a amortizar. Concretamente, afectaría a las 3 plazas libres por jubilaciones que ya existían en el parque. Esas que dije antes que se habían transformado de laborales a plazas de funcionarios. En este caso, se les dijo para que los trabajadores que las venían ocupando con carácter temporal tuvieran una oportunidad de presentarse a un proceso de selección lícito. Ninguno de los extrabajadores, de esos 2 extrabajadores municipales, se presentó. En tercer lugar, decir que en este caso el otro día se hicieron unas acusaciones muy graves contra el concejal de personal y contra mí, 2 autoridades públicas sin ningún tipo de prueba y acreditación. Se habló, en este caso, de que esas personas habían sido despedidas aduciendo una serie de motivos falsos, lo digo claramente, falsos. En primer lugar, estas personas hay que decir que no han sido despedidas, sino que sus contratos laborales temporales finalizaron por cumplirse el objeto de sus contratos. Algo muy sencillo de entender. Y para demostrarlo, todas estas mentiras que el otro día se dijeron, me voy a dedicar en este momento a aportar documentación, aquella que pueda, y evidentemente la otra la mostraré, la que no pueda entregar, para que vean todos ustedes la verdad, en este caso, como dice un amigo mío, las verdades del barquero. Vamos a explicarlas. En primer lugar, y voy a mentar en este caso a las personas que el otro día comparecieron porque ellos mismos dieron sus nombres, en primer lugar está el caso de don Eduardo Martínez Pérez. Es decir, que esta persona fue contratada a través de una bolsa de empleo de bomberos voluntarios. Para mí, para el concejal de personal, para este equipo de gobierno, esas bolsas son una aberración, puesto que este tipo de bolsas pretende sustituir a empleados públicos por falsos voluntarios, ya que estas personas son finalmente pagadas por su trabajo. Por tanto, de voluntarios, poco. Este proceso, aparte de ilegal y deficiente, carecía de cualquier realización de pruebas teóricas y prácticas y fue denunciado en su momento por una central sindical, dándole la razón los juzgados. Decir también, en este caso, que esta persona conocía desde el primer día que comenzó a trabajar que cuando se cubriese la plaza de forma reglamentaria, finalizaría su contrato y vinculación laboral temporal con el Ayuntamiento de Benavente. Miren ustedes. En este caso, el proceso, nada más entrar este equipo de gobierno, hizo lo siguiente. En primer lugar, en fecha 19 del 6 de 2017, existe la propuesta de alcaldía, y les digo esto para que vean cómo es un proceso bien hecho, para que luego lo comparen con lo que va a explicar el concejal de personal. Por tanto, el 19 de junio de 2017 se hace la propuesta del alcalde para la contratación. En segundo lugar, el día 23 de junio de 2017 existe un informe de intervención que, en este caso concreto, da validez a esa propuesta de alcaldía realizada. Miren ustedes, el contrato. Aquí está el contrato del señor, en este caso, que aduce que le hemos echado por cosas absolutamente que no tienen que ver con la realidad. Este contrato fue firmado el 1 de julio del año 2015. Fíjense ustedes si teníamos claro el proceso de funcionalización.
Esta persona fue contratada como chofer bombero. Y miren, les voy a leer de forma literal lo que pone el objeto de su contrato. El presente contrato es hasta que se cree y se cubra la plaza reglamentariamente como funcionario. No hay más que hablar. Aquí está, perfectamente claro. Que no aduzcan cosas que no tienen que ver, en este caso, con la realidad, porque ustedes son testigos de que este documento, lamentablemente este contrato por protección de datos no se lo puedo dar, pero tienen, en este caso, la constatación de que evidentemente existe, de que fue firmado, de que está ahí, y en todo caso, si acude esta persona a los tribunales, que creo que acudirá, será un documento público y se podrá, en este caso, contrastar al existir una demanda judicial. Evidentemente el ayuntamiento podrá ponerlo a disposición de todos ustedes, porque ya les digo que evidentemente existe. En este caso concreto, y al respecto también de una gravedad tremenda de las supuestas amenazas hechas efectuadas contra él, desmiento rotundamente haber hecho, tanto yo como el concejal de personal, a esta persona o personas cualquier tipo de amenaza. Y para demostrarlo, y concretamente en relación a esta persona, don Eduardo Martínez, haré públicas las conversaciones en redes sociales mantenidas con él hasta hace poco más de unos meses. Miren ustedes, se lo vamos a facilitar porque esto sí que no atenta contra el secreto de las comunicaciones, porque me veo inmerso. Está estudiado y lo he mirado. Miren, se producen 3 conversaciones, podrán verlo ustedes, el 15 de noviembre de 2016, el 3 de junio del 2017, el 25 de julio del 2017, todas ellas, señores de los medios de comunicación, les invito, por favor, a que hagan su trabajo y saquen sus conclusiones sobre la documentación que les voy a entregar. Pero creo que es evidente en este caso concreto, Fernando, si está amable, que es evidente la buena y cordial relación mantenida y la insistente solicitud de varias entrevistas en las que no quería decirlo, pero vista la indignidad de la persona lo haré, para que este señor quede retratado ante la opinión pública. Me solicitaba en todas ellas el hecho de no ser despedido, querer seguir trabajando, aunque ello supusiera incumplir la ley, porque así se había hecho siempre por los anteriores responsables. Evidentemente, no accedí. Y como consecuencia de ello, se produjo la finalización de su contrato. Y ahora sus falsas denuncias, no sé si como venganza personal, como instrumento al servicio de la política del fango difamatoria del Partido Popular, a cambio de vaya usted a saber qué, o una mezcla de ambas cosas. Jesús. Vamos a ver. Pues ahora que el alcalde ha hablado del primero de los 2 ex bomberos, que como bien él dijo, ellos públicamente salieron, entonces no hay ningún problema en dar sus nombres, ya que lo único que hacemos es defendernos de unas acusaciones totalmente falsas. El caso del segundo bombero, Pedro Rodríguez Casado, se encargó ya él de salir públicamente a mentir y difamar. He de decir que aquella rueda de prensa que di hace cosa como un año aproximadamente y en la que mostré un folio en blanco para referirme a un proceso de selección de un familiar directo de Manolo Vega, era Pedro Rodríguez Casado. Y para acreditarlo, evidentemente el proceso de selección no se lo puedo enseñar porque no hubo tal proceso de selección y, como explicó anteriormente el alcalde, las contrataciones parten de una propuesta de la concejalía, en este caso fue de la alcaldía porque no estaban todavía las competencias delegadas en los concejales porque fue al principio del mandato, pero en este caso sí. Aquí hay una propuesta de la concejalía de personal del 11 de diciembre del año 2012, preparada para contratar a don Pedro Rodríguez Casado en sustitución de la persona que se jubilaba, que no viene al cuento dar el nombre. 11 de diciembre del 2012, esta es la propuesta. Sin firmar por el concejal del área. Sin firmar. Absolutamente ninguna firma. Habría que preguntarle al concejal del área cuáles fueron los motivos que le llevaron a no firmar esto. Tal vez porque no había ningún proceso de selección. Y evidentemente, sin propuesta de la concejalía, no existe el informe de intervención dando el visto bueno a esa contratación. Eso es lo primero que tenemos que decir. Vamos a ver. Sí. Y siguiendo la línea de lo que decía el alcalde, vamos a comentar lo que era también su objeto de contrato. Insisto, al cual se accedió sin ningún proceso de selección y sin seguir los trámites reglamentarios, ni por la concejalía del área ni por intervención. El objeto del presente contrato es mientras dure el proceso de selección para cubrir interinamente la plaza 107 del catálogo del personal laboral de bombero, cosa que ha ocurrido.
La fecha 11 de diciembre del año 2012, la misma fecha que la propuesta de la concejalía del área que quedó sin firmar. A las oposiciones de bombero funcionario, las que se han realizado este año, se presentaron 70 solicitudes, 70, 71 más o menos. ¿Saben ustedes cuánta gente tuvo la oportunidad de concurrir a la plaza a la que ocurrió Pedro Rodríguez Casado, con o sin proceso de selección? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Ningún benaventano pudo aspirar a ella, básicamente porque no hubo ningún proceso, siguiendo los principios del PP, basados en el nepotismo, enchufismo, caciquismo y ocultismo, con la colaboración necesaria del segundo portavoz del Partido Popular, don José Manuel Salvador, que por aquel entonces era el concejal de Seguridad Ciudadana. El señor Pedro Rodríguez Casado miente y difama al afirmar que le hemos despedido por solicitar reducción de jornada para atender a un hijo con enfermedad grave. Hay que ser mezquino y miserable, humanamente hablando, para decir eso, y sobre todo por tratar de utilizar la desgracia de un menor en beneficio personal. Nosotros no hubiéramos salido haciendo ningún tipo de alusiones a este tipo de cuestiones. Insisto, únicamente lo hacemos para defendernos de las mentiras, únicamente para eso. Mienten, y aquí tengo las pruebas de que ese motivo también es rotundamente falso. Nosotros venimos aquí con pruebas absolutamente de todo. Sí. Este señor, don Pedro Rodríguez Casado, presentó una solicitud para reducción de jornada por este motivo que acabamos de exponer el 12 del 4 del 17. Y se le contestó otorgándole esa concesión de reducción de jornada, que era en un principio de un 12,5%, el 27 del 4 del 17, o sea, en el mismo mes, en cuestión de 14-15 días. De forma afirmativa. De forma afirmativa, sí, ha dicho, concediéndoselo. Es un derecho al que tiene... que le asiste, y el segundo es este, sí, efectivamente está mirando aquí. Y la segunda solicitud, se presentó una segunda solicitud el 29 del 5 del 17, solicitando una ampliación de esa reducción de jornada al 60%. Pues, repito, el 29 del 5 la solicitó y el 9 de junio se le autorizó esa segunda reducción de jornada. Aquí están los documentos que, evidentemente, como bien decía el alcalde, en el momento que pase al juzgado serán públicos. Únicamente les relato estos datos, pero los documentos aquí están y existen, en ambos casos. Entonces, con esta documentación que tenemos y con estas explicaciones que hemos dado, como es falso, tanto el alcalde como este concejal, nos reservamos la posibilidad de entablar las acciones legales oportunas una vez finalicen los procedimientos en la jurisdicción social, tanto contra Pedro Rodríguez Casado como contra Eduardo Martínez Pérez. Y nada más, por último, por mi parte, indicar que la semana pasada hemos sido víctimas nuevamente de una campaña de difamación orquestada por el Partido Popular, fundamentalmente a través de una televisión ilegal, a la que el Partido Popular, cuando gobernaba, le daba cantidades cercanas a los 30.000 euros al año. Y que este equipo de gobierno no accedió a mantener con dinero público un medio de comunicación, vuelvo a repetir, totalmente ilegal. Para finalizar, sí que me gustaría decir que en este caso es triste tener que comparecer, lo dije al principio, pero que verán, cuando unos políticos que cumplen la ley y que pretenden acabar con el nepotismo y las contrataciones a dedo en una administración municipal tienen que salir a defenderse de acusaciones hechas alegremente y sin pruebas, es obvio que algunos pretenden que esto se convierta en el mundo al revés. Si bien es cierto que en este caso los integrantes del equipo de gobierno sabíamos que los ataques, las campañas difamatorias y las mentiras flagrantes serían un peaje y una carga que tendríamos que asumir en este caso al venir a acabar con un sistema de contrataciones municipales podrido y corrupto basado en el nepotismo, las prácticas caciquiles y fundamentalmente en el enchufismo. Pues miran ustedes, a la vista de lo que hemos demostrado y con documentación, solo tengo que decir que los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad. Ustedes han podido ver la realidad con la documentación y cómo cada uno de los argumentos expuestos el otro día ha sido desmontado con documentación, en este caso concreto. Y para finalizar, en este caso, la comparecencia pública que hemos hecho el concejal de personal y yo, decirles a los promotores históricos del nepotismo y enchufismo municipal, que todo el mundo sabe perfectamente que son los señores del Partido Popular de Benavente, que pueden hacer las campañas difamatorias que quieran, porque no van a conseguir que los miembros del equipo de gobierno, a pesar de habernoslo dicho en muchos ámbitos y muchas veces, incumplamos la ley.
Al final, miren ustedes, lo decía el otro día en las redes sociales, la verdad siempre resplandece. Y en este caso ha tardado menos de una semana en brillar con luz propia. Muchas gracias.